ubica en la línea nucal superior y sobre todo en el ligamento nucal que pasa por esta región, que básicamente es esto. Es el ligamento nucal, por eso que se ve blanco. Se ve también un origen a nivel de la línea superior nucal y una protuberancia esfínter externa. Después, en todos los procesos espinosos de las vértebras torácicas, es bien descendido. Mira acá, aquí se ve cómo se desciende mucho más. Claramente han desinsertado a nivel de las vértebras porque sacaron parte, pero hasta T12, hasta T12. Luego tenemos que las fibras son ascendentes, unas fibras que son medias, que son horizontales, y unas fibras que son descendentes, pero en realidad las inferiores se les llaman ascendentes, y estas son las descendentes. Las descendentes son capaces de elevar el hombro, puesto que se insertan en la clavícula, en el margen lateral de la clavícula y en la cara superior también. Las que son medias van hacia el acromio y son capaces de hacer una coaptación de la articulación del hombro, es decir, son capaces de, cuando se tracciona, hacer una aducción del hombro. Y las fibras que son ascendentes son capaces de provocar una aducción de hombro, una retracción de hombro, es decir, puede llevar el hombro hacia atrás, y también una depresión del hombro. Por lo tanto, es un músculo que tiene varias acciones. Además de eso, si se tracciona conjuntamente, puede hacer una extensión de cabeza sobre la columna cervical. Por lo tanto, es un músculo potente. Bajo él tenemos estos músculos que son de la región posterior superior del tórax, que se denominan romboides, y los músculos romboides se ubican en el segundo plano, o sea, en un plano levemente más profundo que el trapecio, tapados por el trapecio, y son músculos que se van a originar en los procesos espinosos de las vértebras torácicas, algunas veces también de C7, y van a insertarse en el margen medial de la escápula. Como se insertan en el margen medial de la escápula, son capaces de hacer una elevación de la escápula, pero lo mejor que hacen es hacer una pequeña elevación con una gran aducción de la escápula, es decir, llevan la escápula hacia el centro. Y para hacer eso hay que hacerlo hacia posterior, ¿cierto? Es como una retracción de hombro. Se hace una retracción de hombro con una aducción que básicamente hace que las escápulas vayan en ascenso y hacia medial. Además, el romboides menor o las fibras que son menores, el más superior, produce una rotación de la escápula. Rotación que es muy importante para hacer los movimientos del hombro. Y son músculos que participan como sinergistas en el movimiento de controlar la fijación de hombro para que otra musculatura afecte la articulación. Por lo tanto, músculos romboides importantes. En el mismo plano que el trapecio se ubica el latísimo del dorso. El latísimo del dorso está cortado aquí, pero es el mismo. Es un músculo que se origina en esta región. Esta es la aponeurosis toracolumbar. Todo eso, todo lo blanco que usted está viendo aquí. Aponeurosis toracolumbar. Por lo tanto, también se origina en los procesos espinosos de las vértebras lumbares o en el ligamento supraespinoso, en el sacro, porque la aponeurosis toracolumbar es bastante gruesa. Fíjese que ahí tiene una lámina, tiene otra lámina, es bastante gruesa, y se fija el sacro. Por lo tanto, en el sacro también. En la cresta ilíaca también toma su origen. Y en los procesos espinosos también de las vértebras torácicas, todas las lumbares y en las vértebras torácicas, hasta aproximadamente T3, donde tiene fibras que son horizontales. El resto de las fibras son ascendentes. Las fibras horizontales se van a fijar además, o van a tomar un nuevo origen en el ángulo inferior de la escápula, tal cual se ve. Ángulo inferior de la escápula, para ser partícipe de la fijación de la escápula y también de la rotación cuando llevan esta escápula en aducción. Y este músculo, sus fibras se van a hacer convergentes para finalmente ir a insertarse, mire, se doblan y se insertan en el húmero, en el surco intertubercular del húmero, tal cual se ve. Ahí se ve el tendón y la inserción en el húmero. Desde posterior avanzan entonces hacia anterior y se terminan insertando en el fondo del surco intertubercular. Eso hace y permite que este músculo sea capaz de hacer una rotación medial del húmero. Rotación medial del hombro o del húmero
pero que no es tan potente como otros músculos que sí hacen rotación. Es un músculo que sirve para hacer escalada, porque cuando va en extensión es capaz de volverlo a su posición de origen, un músculo para la escalada. Es un músculo que puede hacer una extensión también de hombro leve, una extensión de hombro. También puede hacer una aducción de hombro, es decir, es capaz de llevar el miembro superior pegado al tórax. Es un músculo entonces bastante complejo en su movimiento. Bajo él, y bajo la segunda camada, primera camada, segunda camada, tenemos el tercer plano, la tercera camada de músculos que van a ser los músculos serratos. Miren cómo son los serratos. Ahí se ven algunas fibras, son difíciles de disecar. Algunas fibras. Y ahí está el serrato posterior inferior. Se ven las fibras, ¿cierto? Ahí. Aquí sacaron parte de una ventana para poder ver los nervios subcostal e iliohipogástrico que pasan detrás del riñón. Entonces, los músculos serratos, posterior superiores y posterior inferiores son músculos expiradores e inspiradores. El serrato posterior superior es un inspirador, puesto que es capaz de levantar la costilla, ¿cierto? El serrato posterior inferior es un expirador, pero accesorios, siempre, accesorios. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre ser accesorio y puro? ¿Alguien de ustedes? ¿No cumple como el rol principal de la acción? No. Dependiendo de la situación. Por ejemplo, una persona cuando esté cansada va a ocuparlo como accesorio y cuando no esté cansada va a ocupar otros músculos como principales. Sí, pero ¿cuál es un inspirador puro? ¿Cómo se define un inspirador puro? Diafragma. Afecta solo el tórax, no otra estructura. En este caso, este músculo efectivamente son músculos para hacer, por ejemplo, expiración, serrato posterior inferior, pero sigue originado en la vértebra y la puede afectar. Es decir, estabiliza, por ejemplo, estabiliza la columna lumbar. Por lo tanto, es un músculo que tiene otras acciones. Por lo tanto, sigue siendo un expirador accesorio. ¿Ya? ¿Quiénes son expiradores puros? El intercostal, por ejemplo. Íntimo. El intercostal interno. El resto son todos accesorios. ¿Ya? Sacamos esta capita, imaginemos que la hemos sacado, y nos encontramos con esos músculos que parecen ser verticales por debajo, que son estos. Este es el cuarto plano. Cuarto plano más profundo entonces, que se denominan erectores espinales. Los erectores espinales tienen un origen común en la ponerosis toracolumbar, igual que el latísimo del dorso. Por lo tanto, la ponerosis toracolumbar la tenemos que considerar una estructura importante porque se originan varios músculos y varias camadas musculares. Y aquí estamos viendo uno de los músculos, uno de los tres erectores espinales, que es el iliocostal, que es el más lateral, y los otros dos se llaman como longísimo y transverso espinoso. Y el transverso espinoso. Por lo tanto tenemos iliocostal, longísimo y transverso espinoso lo más profundo. Iliocostal, longísimo en el centro, transverso espinoso lo más profundo. Y el iliocostal, por ejemplo, y el resto se origina en la ponerosis toracolumbar, en la cresta ilíaca, en el sacro, pero también lleva las fibras en ascenso para insertarse en las costillas, en todas las costillas. Y es un músculo entonces que puede hacer una erección de la espina. El músculo longísimo tiene más o menos el mismo origen, se inserta en las costillas, pero también después pasa y se comienza a insertar en los procesos transversos de las vértebras cervicales y continúa como el longísimo del cuello. Y el transverso espinoso es básicamente un músculo que va a ir de proceso espinoso a proceso transverso de la vértebra subyacente y es capaz de movilizar en pequeños tractos, hacer erecciones de la columna, pero entre solo una vértebra y otra, entre una vértebra subyacente o entre una vértebra y su vértebra subyacente. ¿Ya? Ellos son los que comienzan el movimiento como individual y terminan produciendo movimientos gigantes a través del longísimo y el iliocostal. Nosotros sacamos estos músculos erectores espinales que se denominan también de la masa común y podemos ver otro plano muscular que se podría definir como un quinto plano de la musculatura de él,
de la región posterior-superior del tórax o posterior del tórax y que se van a denominar elevadores costales. Fíjense cómo es su forma, elevadores costales. Van de un proceso transverso hacia la costilla y específicamente hacia el ángulo costal posterior. Entonces, son capaces de elevar la costilla de una manera muy eficiente, puesto que levantan el ángulo costal posterior y no de otra región. Y además se dividen en musculatura que se denomina elevadores costales cortos y elevadores costales largos. Los cortos van a estar desde un proceso transverso hasta una vértebra subyacente, los largos hasta una costilla subyacente y los largos hacia dos costillas subyacentes. Por lo tanto, tenemos elevadores costales cortos y elevadores costales largos. Más profundos que esto vamos a tener otro plano de musculatura, un plano de musculatura que es no solo profundo, sino que es pequeña. Son músculos que están alrededor de los ligamentos, se denominan interespinosos e intertransversos. Por lo tanto, son músculos que también, si usted lo piensa bien, cuando se contraen entre un proceso espinoso y otro, producen pequeñas extensiones de una vértebra con la otra. Si le sumamos a un elevador costal que va con una vértebra y otra, o dos vértebras, suma movimiento, y si lo asociamos a los erectores espinales completos, entonces vamos a tener una potente musculatura que es capaz de hacer una extensión muy rápida de la columna vertebral, más rápida que la flexión. O sea, si usted piensa que tiene fuerza para hacer una flexión, en este caso una abdominal, tiene más fuerza para hacer una extensión, es decir, tiene más fuerza haciendo lumbares. El problema de los lumbares, ¿sabe lo que es un lumbar? Cuando usted se coloca de guatita y comienza, por ejemplo, se coloca las manos en la barbilla y comienza haciendo hiperextensiones de la columna. Cuando empieza a hacer 20 de esos lumbares, ¿qué ocurre? ¿Ha hecho? ¿Sí? ¿O dorsal? ¿Usted ha hecho? Duele. Se fatiga rápido. Se fatiga rápido y comienza un dolor rápido. Pero usted puede hacer 100 abdominales y no se fatiga. Y a lo mejor, depende, la persona hace 40, 50, 70, pero llega un punto en que empiezan a doler los abdominales, ¿cierto? Pero la musculatura es capaz de hacer repeticiones continuamente, porque el tipo de fibra muscular de los flexores es distinto al de los extensores. El de los extensores son muy potentes, muy robustos, tienen fibras musculares para hacer ese trabajo, pero se fatigan muy rápido. Por lo tanto, cuando usted hace un movimiento de extensión, son movimientos muy bruscos, muy burdos, pero no los puede repetir constantemente, se cansa rápido. ¿Ya? Bien, vamos por la región anterior. Demos vuelta. Sí, ya. Vamos a ver este musculito, que es una maravilla, porque el músculo pectoral mayor no solamente es interesante desde la perspectiva de su origen y su inserción, para poder entender su movimiento y cómo participa en la respiración, sino que también es un componente evolutivo muy interesante, porque este músculo pectoral se origina en esta región. Miren, toda esta región tiene un origen muy amplio, o sea, tiene fascículos diversos, fascículos que se denominan claviculares, fascículos externales y fascículos abdominales, porque efectivamente, o costales, porque el fascículo abdominal deriva de las costillas, de las costillas 5, 6 y 7, o 6, 7 y 8, depende, pero más que de las costillas, de la vaina que le proporcionan estos músculos que se denominan recto abdominal. Es decir, que el recto abdominal, una vez que termina hacia superior, en su origen, forma una vaina. ¿Qué era una vaina? ¿Ah? ¿Una agrupación tendinosa? No, un recubrimiento de un tendón. Por tanto, un recubrimiento
movimiento del tendón se expande y forma esta vaina que se denomina vaina de los rectos. Y la vaina de los rectos va a tomar esa inserción en la costilla 5, 6, 7 aproximadamente, y ahí va a continuar como músculo pectoral mayor. Esas fibras se diferencian incluso en movimiento, pero todas convergen hacia un punto común que va a llegar hacia el miembro superior a través del surco intertubercular del útero. Antes de que llegue, estas fibras están torcidas. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero por aquí está cortado y aquí está cortado, no es que sea así. Entonces la fibra para así y luego comienzan a hacer este movimiento y termina torcida al otro lado. Acá se ve un poco mejor, me parece. Ahí se ve como están torcidas. Llegando al surco intertubercular del útero. Por lo tanto, ese músculo, ¿cuál es la acción que va a tener? Si su origen es esto, entonces va a ser que y yo le dije que la inserción era en el labio lateral del surco intertubercular. Es decir, va a ser un rotador medial del húmero. Es decir, que yo lo tracciono y este húmero va a empezar a rotar así. Rotador medial del húmero. Pero además es un músculo que puede proporcionar hacer una flexión del hombro. Flexión de hombro, no de codo. Una flexión del hombro. Pero es un gran aductor. Es un gran aductor. Aductor. Ese no es el movimiento que hacen normalmente en los gimnasios para poder hacer cierto pectoral mayor. Un gran aductor de hombro, pero como lo tome, si quiere toma mancuerna y lo hace a nivel inferior, o toma una polea de lado a lado y lo hace hacia nivel inferior, o hacia anterior, o hacia superior, porque va a depender de qué quiera trabajar, si el fascículo superior, el fascículo medio, el fascículo inferior, etc. Lo importante es que es un gran aductor. Algunas veces, si usted ha trabajado en el gimnasio, y esto es mucho más de hombre que de mujer, porque los hombres trabajan de esta manera, hay un press banca, la press banca, inclinada, es decir, que la press banca cuando uno se coloca horizontal y coloca mancuerna o una barra o lo que sea, existe una inclinación inversa, es decir, que los pies quedan hacia superior y la cabeza hacia inferior, ¿no? Y usted puede hacer estas mismas repeticiones. Cuando está haciendo eso, el movimiento hace de que las fibras que se están hipertrofiando y se están rompiendo son estas, fascículo superior. ¿Para qué? Para que usted aumente el potencial del grosor que mantiene el músculo, pero además define el margen inferior del músculo. O sea que no es solo que usted tenga que hacer, por ejemplo, distintos tipos de movimientos para hacer hipertrofia muscular, sino que cada uno de esos movimientos van a hacer una definición o una hipertrofia de un sector distinto de un músculo. Por eso que dicen a un músculo hay que trabajarlo como 3 o 4 movimientos para que sea por completo. Pero este músculo, además de eso, tiene un componente evolutivo bastante interesante, y es que es extraño pensar de que estas fibras están torcidas. ¿Por qué llegan torcidas al húmero, no? Pero si usted lo piensa bien, para volverlo a su posición original y que las fibras no queden torcidas, el miembro superior debiera estar en una flexión constante. Si está en una flexión, entonces las fibras llegan directas. Pero como el miembro superior está hacia el tórax y está colgando, entonces las fibras quedan torcidas. Esto demuestra este músculo, así como también, por ejemplo, el músculo iliopsoas, que es un músculo que se no conoce todavía, demuestra que nuestro miembro superior en un origen estaba en una flexión constante. Es decir, que nosotros éramos animales cuadrúpedos. Como salimos de esa posición de cuadrúpedo y liberamos el miembro superior, entonces las fibras están torcidas. Además demuestra un componente evolutivo bien especial. El músculo es potente, es grande, ¿no? En relación a un subclavio, en relación a un romboide, es potente. Y los músculos pectorales potentes, usted los ve en qué tipo de animales. Un gorila. Perfecto. Es un símil a nosotros, ¿no? ¿En qué otros animales? ¿En qué más?
Y en toda la gama de felinos, ¿cierto? Y grandes felinos, más. Y mientras más grande el felino, el pectoral mayor es mayor. Y después, ¿usted ha visto un conejo con un pectoral mayor gigante? No. Ah, tiene una bolsa. Eso es otra cosa. Pero el pectoral mayor, menor. ¿Usted ha comido conejo? Así. Porque son presas. Porque son presas. Y como son presas, no desarrollan esta musculatura porque no están hechos para pelear. Porque no están hechos para agredirse. En cambio, los animales que mantienen un pectoral mayor amplio mantienen niveles de testosterona elevados y son capaces de mantener peleas constantes. Son animales cazadores. Por lo tanto, demuestra que nosotros somos animales cazadores. ¿Me entiendes? O sea, tiene un componente evolutivo además también potente. No es solamente que haga movimiento. Todos los músculos tienen algo que decir detrás de lo que nosotros hablamos en la clase. Solo que nosotros no alcanzamos a decirlo, porque es poco el tiempo. Entonces, por eso que yo le invito a que usted aprenda origen, inserción, función, movimiento, para que después alcance a ver otras cosas. Músculo pectoral mayor. Bueno, el músculo deltoide no lo vamos a analizar porque es músculo del miembro superior, que alcanzamos mejor. Músculo pectoral menor, está abajo. Hay que sacar esto para ver el pectoral menor. Está aquí, miren. Ahí, pectoral menor. Pectoral menor. Ahí se puede ver el tendón nomás. Pero el tendón, fíjese, el origen. Se ubica en el proceso coracoide de la escápula. ¿Sí? Y se va a insertar, igual que como se ve ahí. Allí, miren. Se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla. Pero ahí está entre la segunda y la sexta. Podría ser. A mí me parece más bien que una mala representación. Pero normalmente tercera, cuarta y quinta costilla y desde el proceso coracoides. ¿Cuál va a ser la acción de un músculo como ese? Pectoral menor. Es un músculo que se orienta así, de lateral a medial y hacia inferior. Oblicuo. No es así. No es así. Es oblicuo hacia medial. Por lo tanto, si nosotros tenemos el origen, imaginemos que el origen lo consideramos en las costillas y traccionamos. ¿Para dónde va a ir el hombro? Hacia medial. Hacia medial. No, porque no es un aductor. ¿Va a tener un componente medial? Sí, levemente, va a ir hacia anterior. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Protrusión? No, protrusión es mandibular. No. ¿Cuál es una flexión del hombro? Eso es una flexión del hombro. Eso. ¿Cómo se llama? Protracción. Hace una protracción de hombro. Eso es. Protracción de hombro. Y el componente de protracción de hombro es difícil de hacer porque el hombro, cuando lo llevamos hacia anterior, como que desciende y se va un poco hacia medial y también se involucra la musculatura de posterior, porque todos estos movimientos no son solos. Ahora, es un muy buen protractor de hombro, pero si nosotros hacemos al revés, que es lo original, digamos, que el proceso coracoide sea el origen, ¿qué va a ocurrir con el músculo? ¿Qué va a traccionar? La costilla. ¿Y qué va a provocar? ¿Es un? No. Eso está mal, en una gincana, en una prueba, está malo, está malo, está malo. ¿Qué es? Eso sí está bueno. Es un inspirador accesorio. Inspirador. Porque si es un respirador, chiquillos, 200 de los 500 músculos son respiradores. ¿Me entienden? Entonces, es un inspirador accesorio. ¿Cómo puedo sentir el músculo pectoral menor haciendo una función? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tendría que hacer una protracción de hombro sin involucrar el pectoral mayor. Se puede. Porque como el pectoral mayor no hace protracción, si usted hace una protracción pura, usted lo va a sentir el músculo apareciendo debajo del pectoral cuando usted lleva el hombro hacia anterior. Y el pectoral mayor ni siquiera se ha contraído, ¿cierto? Este músculo es importante de varias formas, porque no solo porque es un inspirador accesorio, no solamente por eso, sino que también corresponde a un vestigio evolutivo maravilloso, que es el resto de la musculatura, el resto de los animales
animales más bien inferiores mantienen un pectoral menor que está inserto alrededor de la articulación de hombro. Es un pectoral menor que es similar a ese, hacia medial, pero tiene unas fibras que dan la vuelta por el hombro, haciendo como una especie de coaptación del hombro y haciendo que el hombro no se libere. Entonces el animal no se puede parar. Este músculo evolucionó de tal forma de liberar el hombro y haciendo de que esta musculatura se viniera hacia medial y se fuera solamente al proceso coracoides y que el resto de esa musculatura se convirtiera en un ligamento. Y ese ligamento se denomina coracoglenoideo, que usted lo vio. Coracoglenoideo. Coracoglenoideo. Y otro que se denomina coracohumeral. Ambos ligamentos, coracohumeral y coracoglenoideo, que son anexos a los glenohumerales, son derivados del pectoral menor, que demuestran la evolución del hombre de ser un animal inferior, cuadrúpedo, a ser un animal bípedo. Así que, claramente, somos una evolución de un animal inferior. Que no nos digan de que nosotros prácticamente nos formamos bípedos, porque yo no se lo voy a creer, porque yo conozco esto. Cuando a mí me dicen, no, que converso con un religioso, con el respeto que le tengo, yo soy católico, y me habla de evolución, y digo, no, ahí no se meta porque ahí no le voy a creer nada. Dejémoslo así como un dogma y creamos, pero sin saber. ¿Ya? Entonces, el pectoral menor, importante, un vestigio evolutivo. Y también pasa de que el pectoral menor en algunas personas es bíceps. Es bíceps. Y adivine para dónde va la cabeza. Perfecto, hacia la cápsula articular. ¿Qué demuestra? Que como poco evolucionado. Perfecto. Poco evolucionado, ¿no? Un rasgo así medio vestigial que debe haber quedado por ahí. Y hay personas que tienen ese músculo bíceps. Tenemos pectoral mayor, pectoral menor. Después tenemos músculos, por ejemplo, vamos por cuello. Uno del cuello que no es el cuello, sino que es ese. Se ve bien ahí. Veamos si se ve por acá. Acá se ve mejor, es ese. Es el músculo levantador de la escápula. Levantador de la escápula. Ese músculo lo nombramos como tórax. No sé si lo recuerdan. Y es un músculo que básicamente, que se ve mucho más lindo, porque se ve su origen y su inserción. Ese es un músculo que está aproximadamente desde C2 a C4, pero se le incluye C1, está en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de estas vértebras, y desciende y se ubica finalmente y se inserta en la escápula en el ángulo superior. Tal cual se ve ahí, ángulo superior de la escápula. Es un músculo, fíjense, que si usted, su punto de origen es la columna cervical y lo tracciona, ¿qué hace? Lateralidad. Levanta la escápula, la levanta, pura. Levanta la escápula. ¿Cómo levantamos la escápula? No necesariamente, sí, efectivamente, si se fija el cuello es más fácil levantar la escápula. Pero para levantar la escápula, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se puede levantar? ¿Se puede ocupar el músculo así por separado? Sí, trepando se puede hacer. ¿Cuál es el movimiento que usted debe hacer para que levante la escápula? Sí, el pectoral se ocupa, pero tiene que hacer una elevación de hombro. Si usted eleva el hombro, bueno, se siente la escápula. Cuando usted eleva el hombro, se siente la escápula como base superior. Y si usted lleva la escápula hacia superior y en protracción, o sea, un poquito hacia anterior, usted siente que comienza a participar el cuello. Tiene que ser un movimiento bien puro de elevación con protracción de hombro y apretando, y usted obtiene una musculatura del cuello involucrada. Ahí está actuando el músculo elevador de la escápula. Si nosotros hacemos al revés y decimos, no, el punto de origen es el ángulo superior de la escápula, ¿qué ocurre con el cuello? Se flecta hacia el lateral. Pero si la contracción es bilateral, se mantiene rígido. Produce una erección
de la columna cervical, una rectificación de la columna cervical, o bien, si está en flexión, hace una extensión. Entonces es un músculo interesante porque participa en movimientos del tórax y del cuello. Es como un músculo de transición, ¿ya? Entre ser un músculo del cuello y un músculo del tórax. Y no es pequeño, fíjese, en relación a los escalenos. Es más grande. Mire acá, escalenos. Escalenos. Levantador de la escápula. Es amplio, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Cuando usted ya ha manejado orígenes e inserciones, pero no maneja la función, porque son muchas, entonces usted va a hacer esto. Usted se va a imaginar que es... Disculpe, me están llamando. Sí. Mi señora, eso tengo que